Doctora Miriam Salas, secretaria académica de la Academia Nacional de Historia. Doctor Luis Millones Santagadea. Quien ingresa en esta oportunidad como miembro de número en nuestra academia. La Academia Nacional de la Historia les da la bienvenida a este acto solemne de incorporación de un nuevo miembro de número de nuestra academia, que este año ha cumplido su 114º aniversario. La incorporación del doctor Millones a nuestra institución tiene para nosotros un valor especial, pues no se trata simplemente de un miembro más, sino que a sus méritos académicos, que son muchos, y de reconocimiento internacional, añade una antigua y larga amistad, y el hecho de pertenecer a una generación que ha dejado una importante huella en este Instituto Ribagüero que hoy tan generosamente nos acoge, como nos recibió desde nuestro ingreso a la universidad, cuando nos invitó a formar parte de la familia ribagüerina. Luchó juntamente con Franklin Pease y otros estudiantes como Medardo Purizaga, iniciaron el acercamiento a la historia incaica desde una nueva perspectiva como fue la etnohistoria. Son casi innumerables los años de trabajo de Lucho, que coloquialmente lo llamamos, y todos muy productivos. Esperamos que se mantenga esta actividad en los años venideros en beneficio de la institución que hoy lo recibe jubilosamente. Bienvenido, doctor Millones. A continuación, el discurso de orden por el doctor Millones. Margarita, presidente, Miriam, secretaria, pero básicamente extraordinarias amigas. Amigos todos que están aquí compartiendo esta felicidad. Si tuviera que nombrar uno por uno no me alcanzaría el tiempo ni la memoria. Felizmente es una carrera que me ha dado esa posibilidad de tener relación con tanta y tan buena gente. El trabajo que en este momento voy a presentar es una reflexión sobre la percepción del pasado en sociedades que están alejadas del poder centralizador de Lima. Nosotros tenemos un discurso oficial de lo que es la historia del Perú y nos manejamos normalmente con ello. Supuestamente está además divulgado por los textos escolares que con diversas percepciones del pasado nos dan más bien un sentimiento general de fragmentación de una sociedad en lugar de un sentido de unidad y solidaridad que en última instancia todos queremos. Pero vamos a descubrir entonces cómo es que se percibe el pasado en lugares distintos a la misma Lima y cómo es que a pesar de las distancias existe en el fondo un nivel de búsqueda de esta congregación de intereses que hace finalmente la nación peruana o que debería hacer. Creo que la primera vez que reflexioné sobre este tema nació de una visita a la casa, al departamentito pequeño de José María Arguedas. En esa casa chiquita
Nos habíamos conocido en Lima, en Santiago de Chile, el año 1966 o 65 y 65. Y cuando llegamos, en verdad, el núcleo que antes, en principio de los años anteriores, estaba muy cercano a él, por razones que no vienen al caso, se había separado. No del todo, pero sí había quedado un pequeño vacío, un vacío que a él le estorbaba mucho. Pero su casa siempre estuvo llena de campesinos, de poblaciones, de los danzantes, de los guitarristas, de los músicos en general, que lo seguían como gente de claro y visible origen andino, lo seguían a todas partes. Una de las cosas más interesantes era la insistencia de los danzantes de tijera de exigirle a él que les permitiesen hacer una agonía. Agonía es un paso de baile muy difícil. El danzante se va tirando hacia atrás hasta casi caerse al suelo, pero recupera el equilibrio y sigue danzando. Yo sentado a un costado, ¿no? Tenía la amistad cercana con José María y conocía a la mayoría de estos danzantes. Cuando alguien que era nuevo en la reunión se acercó a uno de ellos y le dijo: qué bien esto, ¿y cuándo es que han aprendido eso? Y el danzante le dijo: no, ¿cómo aprendido? Estamos en el año ya 67. ¿Cómo que aprendido? Nosotros somos el taqueonco. Nosotros aprendimos esto para liberarnos de los españoles. Yo dije: frío. Ese antiguo es del año 63, encontré el archivo y el 64 empezó a divulgarse recién en las revistas, y en Huamanga hicieron el favor de sacar muchas copias amimógrafos que la mandaron por todas partes. Y claro, salió en la revista peruana de cultura, pues estamos hablando del 64, estaba Fernando Silva guiando eso. Y después, ¿no? Con el pasar del tiempo, existe una cantidad de grupos de danzantes que se llama taqueonco, y ya existe el consenso de que ellos están viviendo, haciendo eso desde hace siglos. Entonces fue la primera vez que dije: ¿en qué espacio de tiempo está eso en el cual se necesita una alusión, memoria, historia o ficción? ¿Qué necesidad existe de unirla con el presente? Pero eso fue renovado como preocupación cuando empecé a trabajar con maestros curanderos. José Monja en Moche y Orlando Vera Chozo, maestros curanderos de bastante prestigio. Santos Vera había sido el papá de Orlando, había sido nombrado alcalde por Velasco Alvarado. Y Orlando intentó y logró ser alcalde, y todo ese proceso lo seguí. Pero lo más interesante es que a la hora de hacer su trabajo de maestros curanderos, en su mesa nunca faltaba cerámicos de Moche. Me pregunta desde la primer día: estos cerámicos, esos son nuestros antepasados, esos son los que nos enseñaron a nosotros a hacer. Por eso es que hacemos. Nosotros somos los descendientes directos de los curanderos Moche. Hay veces hay una figura la cual está enseñando a los demás cómo se cura. De eso hemos aprendido nosotros. Entonces otra vez volvió a mi cabeza y otra vez el pasado sirve para explicar un presente, a pesar de que exactamente históricamente sea falso, o por lo menos que yo crea que sea falso. La cosa volvió a aparecer otra vez con la Virgen de la Concepción de Otusco. Yo me fui a las alturas de Trujillo, y entonces allí en la fiesta de la Virgen de la Concepción existía un grupo de danzantes, 3 grupos de danzantes: los gitanos, los esclavos negros y los incas. Pero el más numeroso eran los esclavos negros, que vestidos apenas con un costal o con una saya muy burda,
danzaban y están encargados de cuidar la imagen de la Virgen y seguirla a todas partes e impedir que la gente se acercase mucho. Los otros grupos estaban invitados, pero tenían que bailar más bien alejados en espacios que los esclavos habían asignado. Pero en Huatusco no había negros, digamos gente de origen africano. Los que bailaban, los esclavos que bailaban, esclavos, era gente visible, origen indígena, que se había pintado la cara de negro, con tintes naturales o con betún, todos estaban pintados de negro. Bueno, eso es lo más corriente en cualquier fiesta. La gente usa disfraces, máscaras, pinturas para una festividad de este tipo. Pero algo en su hablar coloquial me sonaba un poco distinto a la gente normal, de la gente habitual de Huatusco. Y a sugerencia de mi querido compañero de trabajo, Hiroyasu Tomoeda, dijo, vamos a entrevistarlos al final, conversemos con ellos. Entonces había un sitio que estaba reservado para la dirigencia y nos acercamos nosotros y le preguntamos nosotros, sí, qué interesante, ¿no? Esto de que han bailado, etcétera, y cuidan a la Virgen y todo lo demás. Pero aquí no hay negros, ¿cómo se les ocurrió a ustedes ser esclavos negros? ¿Cómo suena eso? Entonces, para sorpresa mía, el presidente de la agremiación me dijo, nosotros somos esclavos negros, claro que somos esclavos. Nosotros llegamos esclavos en los barcos de los barcos españoles, nos pusieron a trabajar en las haciendas y nosotros ni siquiera nos consideraban que tuviésemos alma y nos estaban latigazos. Entonces, había una incongruencia increíble entre la certeza y fortaleza en la que este hombre decía cosas de las que todo el grupo participaba. Y no había solamente esclavos, no había gente que había ingresado a ese recinto, y él hablaba como si él fuese realmente descendiente de un esclavo negro. Esto seguía y la conversación se extendía con detalles. Estuvimos en la hacienda tal, fuimos a la hacienda tal, nos escapamos o vinimos a Huatusco y entonces acá pudimos. Dice, pero yo miraba a mi socio y el socio miraba a mí porque la situación contradecía todo el discurso que había preparado, que se notaba que estaba cuidadosamente preparado, organizado. Entonces cuando nos retiramos quedamos convencidos, ¿qué pasa aquí? Y otra vez vino la pregunta, es decir, el pasado de qué forma se procesa, qué sirve para identificar, para apelar a una identificación a pesar de que la información sea falsa, sea memoria, historia o ficción. ¿Y cómo es que eso se mantiene de manera tan sólida en tres casos tan distintos? Pero no solamente ocurre eso. Tiempo atrás nosotros fuimos a Caruamayo. Caruamayo queda en Junín, es un sitio remoto, a 4.600 metros de altura. Llevé a 5 alumnos sanmarquinos conmigo. Y nos fuimos, 11 alumnos. 10 alumnos y un hijo mío, que como ustedes saben, en mi familia se hace lo que se llama servicio paternal obligatorio. Entonces, y lo celebraban la fiesta que se llama la captura y muerte del Inca Atahualpa en honor a Santa Rosa de Lima. Y la fiesta era espectacular, extraordinaria, era una increíble representación cuidadosamente trabajada, con vestidos, ropa, música, armas, etcétera, etcétera. La erupción de la caballería española, no sé de dónde habían sacado caballos, pero había una caballería española, y españoles, es decir, gente vestida de la misma comunidad como españoles, irrumpían en la escena en el momento preciso, había el juicio de Atahualpa, etcétera, todo. Y la representación
felizmente el que había había creado por primera vez esta función, esta representación de la muerte del Inca Atahualpa, era un ancianito que estaba muriéndose en el Cerro de Pasco, y al saber que un profesor de Lima había venido a fotografiar su fiesta, a ver su fiesta, logró que nos avisó, y yo mandé a mi hijo y a un estudiante a traerlo de Cerro de Pasco. Un largo viaje, además no hay automóviles, nada. Llegaron y él estuvo conmigo toda la fiesta, hasta que al final yo le pregunté, bueno, ¿cómo se le ocurrió eso? Muy fácil. Uno de mis hijos es el único que logré mandar a Lima a estudiar en su colegio, y allí me trajo el texto escolar. Entonces, porque aquí había una fiesta sin importancia, que era la muerte de la Coya. Era una fiesta que todos la celebraban durante, dicen, muchos años, seguramente 100 años, sabe Dios más. Pero me pareció que era más importante, o sea, la representación de la muerte en Atahualpa. Yo digo, usted ha hecho suicidar seguramente un gran número de antropólogos que querían ver la muerte del Inca, la muerte de la Coya, y no la danza de la Coya, y no esto que usted ha impuesto sobre la... Sí, tuve que imponerlo porque al principio la dirigencia de la comunidad no tenían ganas de hacer esto. Y entonces yo como comunero reclamé y no me hicieron caso. 10 años después ya era miembro de la directiva y volví a insistir y no me hicieron caso. Y finalmente yo era presidente de la comunidad y lo puse a la fuerza, la muerte del Inca Atahualpa. Y en la danza de la Coya que desaparezca. Entonces dijo, pero eso es un enorme esfuerzo. ¿Cuánto le hizo? Uy, me dijo, más de 10 años. ¿Y para qué hizo eso? Y entonces, en contraparte de todo lo que esfuerzo por entender el pasado a través de memoria, historia y ficción, más ficción y memoria que historia, lo que habían hecho en Caraballo era completamente distinto. Y yo quedé pensando en eso, y recién vino todo a mi cabeza pensando en que yo tendría que ir a una otra cosa donde esto sucediera. Entonces este año iré a Tangarará, que si ustedes saben queda en Piura, en un rincón de Piura, porque la población de Tangarará, la comunidad, ha decidido que ellos son tayanes. Tayanes, pero tayanes ahora en el 2017 sí, hemos descubierto. Y un señor en Tangarará ha escrito un libro sobre cómo la población de Tangarará hoy día son tayanes, descendientes de los tayanes. Y entonces, y por supuesto, y que tienen las mujeres en su pueblo son muy importantes porque los tayanes. Y eso de que el primer encuentro de Pizarro fue con Atahualpa, y eso es un cuento. El primer encuentro de Pizarro fue con el cacique de los tayanes. Un libro de un señor no me convence, pero otro señor que también ha escrito el libro y más o menos con detalles dice lo mismo. Y otro señor ha hecho una obra de teatro. Entonces, dentro de menos de un mes estaré yo mirando la obra cuyo texto me ha enviado, en el cual toda esta historia se repite. O sea, ya son cuantos sitios en los cuales la construcción del pasado se ha hecho de esa manera. Pero hay una diferencia frente a toda esta reconstrucción del pasado. Y es que cuando yo le pregunté a Aldecarbo Amaya, le dije, dígame usted, ¿realmente cree que valió la pena destruir esa reconstrucción del pasado que habían hecho y poner esta cosa completamente nueva, este texto del escolar? Entonces el señor me dijo, y aquí termino, mire, cuando nosotros representamos a los incas, ¿quién sabe dónde diablos queda Carguamaí? Nadie sabe. ¿Quién sabe quiénes somos Carguamaí? Nadie sabe. Pero si representamos a los incas, por lo menos un día somos los incas. Por lo menos un día somos Atahualpa. Por lo menos un día somos Pizarro. Es decir,
un día somos el Perú. Gracias. Bueno, ahora el discurso de recepción está a mi cargo. Gracias por el encargo. Bueno, estimada doctora Margarita Guerra, presidenta de la Academia Nacional de la Historia, señores académicos, señoras y señores, para mí es un alto honor participar en esta ceremonia de recepción del doctor Luis Millones Santagadea como miembro del número de esta academia. Luis Millones es bachiller en Humanidades, licenciado en Educación Secundaria, magíster en Antropología por la Universidad de Illinois, doctor en Antropología por la Universidad de Chile y doctor en Letras con mención en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y en ese sentido es que para mí es una satisfacción profunda intervenir en este acto, y más aún que, desde muy joven, recién ingresada a la universidad, comencé a escuchar desde el sentimiento de la admiración de mis compañeros mayores el nombre de Luis Millones, presencia que se acentuó cuando poco más tarde principié a hacer mi tesis de bachillerato, el obraje Chincheros, del obraje a las comunidades indígenas del siglo XVI, en la misma en que traté de entender el funcionamiento interno de esos centros laborales, el de la sociedad misma y la interrelación que se estableció entre los castellanos propietarios y los integrantes de las comunidades indígenas de Vilcabamba. Tesis que incluyó la reacción de estas frente a los conquistadores y los obrajes, bien sea de manera pacífica, violenta, legal y también religiosa. Y es cuando el trabajo de investigación de Luis Millones se constituyó en una fuente de primera línea para entender el movimiento andino del Taquiónjoy, hasta entonces poco conocido y estudiado, esto es, las informaciones de Cristóbal de Ronós, documentos para el estudio del Taquiónjoy, publicados por Luis Millones en Cuernavaca en 1971. Este trabajo de investigación es uno de sus primeros estudios y el primero que publicó, como me lo develó la lectura de su currículum para esta presentación. Investigación con la que Luis Millones rescató este movimiento de resistencia andina, hasta entonces poco estudiado y desde allí muchas veces puesto en cuestionamiento, pero en el que creemos contundentemente por las evidencias de todo carácter que he descubierto y que se han seguido descubriendo. Más, la importancia de ese trabajo se centra en que con él Millones marcaría su interés por desentrañar las claves del funcionamiento de la sociedad andina antes y después de la conquista española, así como por su deseo de acercarnos a la resistencia indígena y a las claves de su supervivencia cultural hasta el presente. A diferencia de tantas otras sociedades que no corrieron la misma suerte frente a los europeos. Tener en las manos el currículum de Millones no deja de sorprendernos, aún más a los que conocemos su prolífica labor en investigación y publicación de libros. Sus libros llegan a sumar cerca de 72 ejemplares. Han sido publicados aquí y allá, allende los mares, por diferentes editoriales de México, España, Estados Unidos, Japón y Chile. Editoriales entre las que destacan Biblioteca Nacional de Chile, Fundación El Monte, Museo Nacional de Etnología de Osaka, Instituto de Estudios Peruanos, Editorial Horizonte, Fundación Eber, Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Pontificia Universidad Católica del Perú, el Congreso del Perú, Corporación Financiera de Desarrollo, Seminario Interdisciplinario de Estudios Andinos y últimamente Yolanda Carlesi. Los temas que abarca su extensa obra son múltiples, se mueven entre la historia, la antropología y la didáctica, que en realidad son las tres ramas que forman parte de su preparación académica de profesor, antropólogo e historiador. Pero sus reflexiones centradas en el mundo andino van más allá y ensayan, por ejemplo, trabajos comparativos con el mundo centroamericano y el presente. Y en un afán de síntesis, podemos decir que sus publicaciones giran en torno al Taquiónjoy, la enfermedad, la muerte, los dioses, los santos, los mitos, los demonios, los hechiceros, los seres fantásticos y las mujeres. Libros que llevan títulos tan sugerentes como su contenido mismo, de los cuales he hecho una selección para resaltar sus intereses y la realidad de su obra, los mitos y su tiempo, creencias y narraciones de Mesoamérica y los Andes,
Avatares del demonio en Mesoamérica y los Andes, Cuernos y colas, reflexiones en torno al demonio en los Andes y América, los demonios danzantes de la Virgen de Tucumán, en el nombre del Señor, chamanes, demonios y curanderos del norte del Perú, fauna fantástica de Mesoamérica y los Andes, dioses del norte, dioses del sur, religiones y cosmovisión en Centroamérica y los Andes, entre Dios y el diablo, magia y poder en la costa norte del Perú, la ciudad como espectáculo, Santiago Apóstol combate a los moros en el Perú y todos los niños se van al cielo. Su interés en el devenir social es amplio, de ahí que en los últimos años aparecen sus investigaciones sobre las mujeres en el mundo prehispánico y en la época virreinal, con la publicación de textos como Una puertecita del cielo, la vida de Santa Rosa de Lima, narrada por Gonzalo de la Maza, a quien él llamaba padre, y Mujer, poder y prestigio en los Andes, que se constituyen en interesantes llamadas de atención sobre nuevas miradas y documentos que nos ayudan a seguir de forma más exhaustiva nuestras investigaciones sobre estos temas y personajes. En realidad, sus exploraciones buscan exponer el rico universo de posibilidades que ofrecen el estudio de las divinidades y de las creencias religiosas en el mundo de las contradicciones instalado después de la conquista castellana, en el que se unen dos vertientes discordantes con cosmovisiones diferentes, como el manejo de las fuerzas oscuras de la naturaleza, la mentalidad colectiva, la imaginación religiosa, la iconografía, la influencia de las lecturas religiosas, el extremismo místico y la labor inquisitorial. En unos niveles de análisis que traspasan el pasado y se insertan en el presente y nos ayudan a entender las manifestaciones diarias de nuestro discurrir cotidiano y las diferentes aristas que se entrecruzan entre lo racional e irracional, la mente y el espíritu en todos los niveles de la sociedad. Niveles de análisis en los que mucho tiene que ver su formación profesional. La antropología se encarga del estudio de las manifestaciones sociales y culturales de las comunidades humanas, en tanto que la historia estudia el pasado del hombre en sociedad con el objetivo de comprender, analizar y sintetizar el proceso evolutivo de la sociedad para entender mejor el presente y construir un mejor futuro, dentro del objetivo ineludible de descubrir el esquema interno de las relaciones relativamente estables que caracterizan una realidad social. Esto es, dentro de una perspectiva científica de análisis que permite descubrir el orden subyacente en todo lo que corresponde al mundo humano y supone una nueva manera de percibir el mundo, la sociedad y al hombre. De allí que con esta confluencia en el análisis, los temas que trata Millones adquieren nuevas dimensiones en el entendimiento del humano en sociedad, por la carga o el acento que ponen en entender el alma, el espíritu y la cerrazón al entendimiento frente a los fanatismos, extremismos religiosos, fervores radicales y prejuicios, pero también la pureza del alma que traspasa tiempos y que con sus manifestaciones en el presente llena de riqueza antropológica, cultural, nuestro presente lleno de matices que hacen de nuestro país uno de los más ricos cultural e históricamente hablando. Y más aún, si estas múltiples aristas de entendimiento, Luis Millones le suma al trabajo de investigación interdisciplinario, no solo a nivel individual, sino también a nivel colaborativo, en especial con Moisés Lemlich, director del Seminario Interdisciplinario de Estudios Andinos, que él también fundó, en una mirada que lo lleva a explorar el subconsciente para tratar temas en apariencia tabú, pero que en realidad son parte de la naturaleza misma del ser humano. Estudio colaborativo en el que los interactuantes intercambian ideas y conocimientos con vistas a una visión enriquecida que va más allá del yo. De ahí que el autor, frente a la visión generalizada del presente, de presentar a las mujeres como destinadas a la reproducción, al trabajo doméstico y sexual, descubre, ¿no es cierto?, dentro de esta imagen oscurantista, nuevos resquicios que evidencian algunos espacios de poder de las mujeres, poco estudiados y más aún desde una perspectiva psicoanalítica. Para cubrir estas ausencias, Millones ha privilegiado la lectura y el análisis de las imágenes que los antiguos peruanos plasmaron en la superficie de sus ceramios y murales. Las sociedades del Perú prehispánico fueron ágrafas, pero en compensación fueron muy visuales y plasmaron en la superficie de sus obras su concepción sobre el universo sobrenatural, los hombres y su relación con el mundo, los animales y las plantas. Además, el autor, en compensación y en una corriente muy Millones,
Se ha valido de los cronistas y sus informantes nobles e igualmente de otras fuentes escritas que presentan voces interesadas o no, como el manuscrito de Guarochirí y las crónicas de Guamán Poma de Ayala, Juan de Santa Cruz Pachacucutes, Murúa, como los testimonios procedentes de la evangelización y extirpación de idolatrías, documentos generados por la propia administración colonial, los resultados de los trabajos arqueológicos y las evidencias etnográficas. En consecuencia, sus estudios del pasado son multidisciplinarios, sin dejar de perder de vista sus proyecciones en las manifestaciones culturales de hoy. En orden a lo cual, podemos decir que sus libros, desde una mirada multidisciplinaria, son escritos para pensar, para armar y al mismo tiempo para cuestionar. Fuera de lo cual, en sus años de amistad y de trabajo con el Seminario Interdisciplinario de Estudios Andinos, ha emprendido obras titánicas, como la organización de congresos internacionales multidisciplinarios que congregaron a miles de científicos y participantes de todo el mundo y que nos hicieron sentir la riqueza del mundo académico, en los que miles de personas pugnaban por un sitio para escuchar los saberes de otros y que nos sirvieron para reafirmar en mí y en muchos la decisión por la batalla de la historia y pensar en el umbral del milenio. Eventos que para tristeza y pérdida de muchos no se han vuelto a organizar en Lima. Por último, debo decir que Millones Santagarea, por su enorme labor académica, ha sido nombrado profesor emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, profesor honorario de la Universidad San Antonio Abad de Cusco, doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Trujillo, de la Universidad San Agustín de Arequipa y de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Senior Fellow del Hemispheric Institute New York University y la Fundación Simón Rodríguez de Buenos Aires. En síntesis, su vida es una vida plena, dentro de la cual siempre ha estado presente la importante columna sosegada y colaborativa que sostiene al académico. Me estoy refiriendo a Renata Meyer, su esposa, y con ella sus hijos varones, sin los cuales, como dice Luis, mi trabajo académico sería imposible. Dicho todo lo cual, me honro en dar la bienvenida al doctor Luis Millones Santagarea con la seguridad que será sabia que nutrirá nuestra academia de creatividad y energía. Bienvenido, Luis. La Academia Nacional de la Historia, en atención a los especiales méritos que distinguen al doctor don Luis Millones Santagarea por su consagración al estudio de la historia del mundo andino, ha tenido a bien elegirlo en Asamblea General del 20 de marzo del 2019 como miembro del número de la institución. Por tanto, se expide el presente diploma que lo acredita como tal. Lima, 26 de junio de 2019. Doctora Margarita Guerra, presidente. Doctora Miriam Sara, secretaria. Muchas gracias por la asistencia y ahora los invitamos a un vino de honor.